Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muy buenas noches, bienvenidos a los seminarios web de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Treyes, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la segunda transmisión de esta temporada de webinar. Somos más de 50 personas conectadas a este webinar a través de Zoom y seguramente muchas más personas nos seguirán a través de nuestra transmisión en el Facebook de Alumni UDEP. Desde la oficina de graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de egresados y construir espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un egresado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 14,000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, también queremos darle la bienvenida a este webinar de Alumni UDEP. No se olviden que esta es la segunda temporada del año enfocada en la especialidad de comercial y marketing. Recuerden que todos los temas que vamos a abordar se enfocarán en potenciar las habilidades actuales y adquirir nuevas habilidades para desempeñarnos mejor en el nuevo contexto laboral que ha generado la crisis del COVID-19. Somos una oficina 100% enfocada en brindar herramientas para trabajar mejor y vivir mejor en esta era de la nueva normalidad. Así que ahora entremos en materia con el título de nuestro segundo seminario web de esta temporada, que es Gestión de la Experiencia del Cliente. Y el día de hoy tenemos el agrado de que nos acompañe alguien del PAT, la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Nos acompaña Raúl González. Raúl es director del área de dirección comercial del PAT, donde regularmente da clases en programas de MBA y en programas de educación ejecutiva. Es asesor, consultor, miembro de directorio en empresas de diversos sectores económicos. Sus áreas de interés incluyen la dirección de equipos de venta, experiencias del cliente, estrategias go-to-market, canales de distribución, relación fabricante-distribuidor y marketing B2B y B2C. Raúl, muchas gracias por acompañarnos esta noche en una nueva edición de los seminarios de Alumni UDEP. Bienvenido. Buenas noches, Roger. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad de egresados de la universidad. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche para compartir este tema que, bueno, cada vez va tomando más relevancia. Voy a compartir algunas láminas y quiero empezar con una reflexión sobre a qué se debe la importancia que se le atribuye a la gestión de la experiencia del cliente. Incluso desde antes de la pandemia del COVID-19, estamos hablando probablemente en los últimos 10 años y con mayor intensidad en los últimos 5 años, la gestión de la experiencia del cliente es un tema del que se habla cada vez más, que va tomando mayor relevancia y que en las empresas empezamos a tomárnoslo cada vez más en serio. ¿Por qué? Porque es el primer punto que quiero abordar en esta charla. Y quiero empezar haciendo referencia a una experiencia concreta. La escena que muestra esta fotografía seguramente es una escena que nos resulta bastante familiar. Evidentemente antes del COVID, porque ahora no es usual que haya degustaciones en tiendas, en supermercados o en licorerías, ¿no? Pero esta es una escena con la que debemos estar familiarizados muchos. Esto es una típica degustación de un vino realizada en una tienda de supermercado. Y esto es algo que es muy común hacerlo porque quienes producen alimentos y bebidas en general saben muy bien que para venderlo es importante que el cliente lo pruebe, ¿no? Y entonces una actividad que se suele realizar para hacer conocido
los vinos y promover que los clientes lo compren, es hacer una degustación, ¿no? Y quiero contarles una experiencia concreta, ¿no? Un buen día, el responsable del negocio de vinos de una importadora importante está haciendo visitas a los supermercados y, digamos, ve una escena que no era lo que se esperaba, ¿no? Este importador hacía regularmente degustaciones de vino, consideraban que eran activaciones en el supermercado que promovían el aumento de las ventas, y eso lo verificaban en los números de venta, pero lo que observó en esta ocasión le llamó mucho la atención. Una señora se acercaba, estaba pasando cerca de donde estaba la degustadora, la degustadora se acercó y le ofreció con una sonrisa el vino, y la señora que le ofrecen el vino, lo acepta con agrado y dice, uy, sí, que no deseas, no, estaba muy lejos para escucharlo, pero la conversación debe haber sido, ¿desea un vinito? ¿Desea probar este vino? Y la señora le responde, sí, encantada, lo recibe, pero claro, cuando recibe el vasito, se lo lleva a la boca. Una vez que el vino estuvo en su boca, cambió de expresión por completo. El vino, y fue una situación un poco desagradable, de hecho, porque el vino volvió de la boca al vaso, y la señora con desagrado le puso el vasito de vino a la degustadora en su mesita. Y se fue con cara claramente de estar molesta. El responsable del negocio se acerca a la degustadora a preguntarle qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido? Y lo primero que hace es pedirle probar el vino. No vaya a ser que el vino estuviera torcido, sea vinagrado, esté en temperatura inadecuada, ¿no? Y prueba otro de los vasitos que está servido y verifica que el vino estaba perfecto, no había ningún problema con el vino. Quiero contrastar esta experiencia con una cata, con una cena maridaje, donde quienes hayan asistido a alguna de estas actividades, ¿no? Podrán validar que lo usual es salir de estas actividades más bien muy contentos de la experiencia, muy contentos del vino y digamos, con una opinión sumamente favorable sobre el vino. Tan favorable que muchas veces quienes asisten a estos eventos, ¿no? Cuando compran el vino en otra ocasión y lo vuelven a probar, no les parece tan bueno como cuando lo probaron en la degustación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la diferencia entre la degustación, ¿no? En el supermercado y la cata o la cena maridaje? Lo primero que explicó la señorita degustadora fue, mira, lo que debe estar ocurriendo es que seguro que a esa señora le gusta el vino dulce, ¿no? De hecho, la mayor parte del vino que se consume en Perú es vino dulce. Eh, y a lo mejor esperando algo dulce, cuando recibió el vino seco, ¿no? Algo que la señora seguramente describiría como amargo, no le gustó y se fue descontenta. Claro, lo que llamó la atención fue luego descubrir que esa escena era bastante más común de lo que hubieran esperado. Tanto así que les iba a preguntarse, ¿vale la pena hacer degustaciones o no vale la pena hacer degustaciones? ¿Por qué la experiencia es tan distinta ahí? Porque, ojo, de las personas que van a las catas, en la imagen de la derecha, las personas que van a las catas, también ocurre que la mayoría son personas que les gusta el vino dulce. ¿Y por qué salen tan contentos de la degustación? ¿Por qué salen tan contentos de la cata? Entonces acá hay que reconocer que ocurren dos cosas. Fíjense qué es lo que ocurre normalmente en una cata. En una cata, normalmente, antes de siquiera probar el vino, ocurren algunas cosas. Primero, que la persona que dirige la cata habla sobre la historia de la bodega. Es probable que hable sobre la historia del fundador de la bodega, ¿no? ¿No? El fundador de la bodega llegó en barco desde el viejo mundo al nuevo mundo,
¿no? Y montó la bodega con mucho sacrificio, y probablemente nos cuenten la historia de amor de cuando el fundador, ¿no? Que es el abuelo de los dueños actuales, enamoró a la abuela y se casaron, y por eso la etiqueta, una de las etiquetas que vamos a probar lleva el nombre de la abuela, ¿no? Nos cuentan un poco de la historia. Y luego nos cuentan un poco sobre la cepa, ¿no? Y un poco sobre la historia de la viña, un poco sobre el viñedo, luego la historia de la cepa. Esta cepa cruzó el Atlántico, ¿no? Y se estableció en el Nuevo Mundo y creció muy bien, ¿no? Y en estos nuevos terroirs alcanzan su mejor expresión, ¿no? Y nos cuentan un poquito sobre la cepa sin siquiera haber probado el vino, y lo más probable es que estemos encantados. ¿Por qué? Porque de hecho a las personas nos gusta enterarnos de cosas, ¿no? Nos gusta escuchar historias y nos gusta enterarnos de cosas nuevas, aprender, ¿no? Y luego lo que ocurre en el momento de probar el vino es que, claro, en la cata normalmente siguen esta secuencia, ¿no? Primero el color, ¿no? Y nos enseñan a levantar la copa y ver el color, y luego lo describen, ¿no? Con una gama de colores que muchas veces uno no se le hubiera ocurrido describir un color de esa manera, pero cuando lo dice la persona que dirige la cata, uno en ese momento no le queda otra que afirmar y decir, tienes razón, este vino tiene ese color. Y luego nos invitan al olfato, a oler el vino, ¿no? Y empiezan a describir el vino y hablan de las especias y de los frutos y del cuero y de la madera y de una serie de descriptores que uno no se hubiera imaginado, pero claro, en el momento en que lo están explicando, uno realmente lo percibe y uno afirma y dice, tienes razón, ahí siento el olor a, ¿no? Que uno jamás se le hubiera ocurrido describir el vino de esa manera. Y luego cuando lo vamos a probar, también nos dicen qué es lo que vamos a sentir, ¿no? Y por lo general, esas experiencias son sumamente positivas. ¿Qué es lo que pasa? En cambio, volvamos a la escena, volvamos a la escena del supermercado. ¿Qué es lo que ocurre en el supermercado? ¿Desea usted un vinito? Y el vinito se le entrega en un vaso de plástico, sin contarle la historia del viñedo, sin contarle la historia del abuelo y la historia de amor del abuelo con la abuela, y sin contarle lo que sufrió la uva al venir de Europa al Nuevo Mundo, ¿no? Y sin decirle nada sobre el color, ni del olor, ni del sabor, y la señora, que probablemente está esperando algo dulce, recibe algo amargo en la boca y la experiencia es negativa. Fíjense que van ocurriendo distintas cosas. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos explicando? ¿Qué es lo que va aprendiendo? Porque es algo que recibe la persona que va a probar el vino finalmente. Y luego lo otro que ocurre también en el momento en que en la cata explican sobre el color, sobre el olor y sobre el sabor, ¿no? Es un elemento distinto también, porque van ajustando las expectativas, mientras que en el supermercado no hay ninguna oportunidad de ajustar las expectativas. Y la consecuencia, ¿no? Y la consecuencia es evidente. Mientras que en la cata todos salen encantados con los vinos, en la degustación del supermercado, muchos de los clientes no se les ocurriría jamás comprar ese vino. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué aumentaban las ventas? Las ventas aumentan por muchos otros motivos. Porque cuando el importador de vinos coordina con el supermercado que va a hacer una degustación, el supermercado asume que se venderá más, entonces compra más y exhibe más, y probablemente acompaña la degustación con una oferta. Y esos de por sí, sin la degustación, ya son motivos suficientes para que la venta aumente, ¿no? Y claro, y en algunos casos la degustación reforzará, en otros casos la degustación impedirá que la venta se concrete con una persona concreta. Bien. Vamos a llevar esto a otra categoría, ¿no? Socosani es una marca de agua mineral de Arequipa, ¿no? Algunos la habrán probado, y es un agua que, como viene del deshielo del volcán Chachani, y es un agua de origen volcánico, tiene un contenido mineral que se puede percibir en el sabor. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Socosani hace unos años cuando busca ingresar al canal Oreca en Lima? Que
cuando llega un mercado que está acostumbrado a consumir aguas embotelladas sin sabor, ¿no? Aguas tratadas, aguas de mesa, que no tienen un contenido mineral, que no les da sabores característicos, estamos acostumbrados más bien a que el agua sea insabora, inolora, ¿no? Que es lo que empezó a ocurrir. Algunos clientes en el restaurante, cuando recibían el agua, la probaban y decían, esta agua está salada. ¿Qué pasó? ¿El vaso estaba sucio? ¿No? ¿El agua está contaminada o es un agua fea? ¿No? ¿Cómo se resolvió? Y fíjense cómo la expectativa puede hacer mucha diferencia. Lo que se empezó a hacer es que cuando alguien pedía agua Socosani, agua mineral, y se le ofrecía Socosani, se le empezaba a explicar. ¿Sabe usted que el agua Socosani viene de hierro del volcán Chachani y que por ser un agua de origen volcánico tiene este contenido de minerales, ¿no? Y antes de probar, se reforzaba y se decía, esta agua que tiene este contenido de minerales, usted los va a poder percibir en el sabor. Y solamente decir eso hace una diferencia importante. De una situación en que la persona que iba a probar el agua, que no se lo esperaba, ¿no? Su reacción era, ¿qué pasa con esta agua? Algo tiene malo, ¿no? La reacción cambiaba por completo. Y cuando ya se les anticipaba que iban a sentir el sabor, después de probarla, la reacción era la alegría. Decían, tienes razón, yo siento los minerales. Yo siento los minerales. Qué buena es esta agua. Fíjense cómo algo que si no es tratado correctamente puede jugar en contra del producto, ¿no? Y si al contrario es tratado correctamente, termina siendo un verificador sensible de la promesa de la marca. Porque muchas veces en productos como el agua, por ejemplo, cuando nos dicen, esta agua tiene, ¿no? Estos minerales, tiene estas características, o llevámoslo a otras categorías, este producto tiene estos nutrientes, los nutrientes nosotros no los sentimos, nosotros hacemos un acto de fe en que lo vamos a recibir. Pero fíjense lo interesante que Socosani pueda, ¿no? Digamos, anticipando al cliente, ¿no? Pueda aprovechar una característica como el sabor para que sea más bien un argumento a favor y sea un aspecto positivo más bien, porque le permite resaltar los beneficios que está ofreciendo a los clientes. Y entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque el primer punto que quería mencionar es que la experiencia, ¿no? La experiencia, sea positiva o sea negativa, va a influir en la valoración que los clientes hacen de nuestros productos o servicios. Independientemente del desempeño de los productos y servicios, bueno, no del todo independientemente porque tiene que tener el desempeño correcto, pero de manera, la experiencia actúa en su propio carril. Si la experiencia es positiva, ¿no? La valoración del desempeño de nuestros productos o servicios va a ser mejor. Si la experiencia es negativa, ¿no? Por muy buen desempeño que tenga nuestro producto, si la experiencia es negativa, podemos estarnos ganando una valoración negativa por parte del cliente. Y la valoración que hacen los clientes de nuestros productos o servicios tiene que ver con la satisfacción que tienen de ellos. Y entonces quiero hacerlos reflexionar sobre estas dos curvas. Una pregunta, ¿no? Para cada uno. ¿Cómo se relaciona la satisfacción del cliente con la recompra? Fíjense esta primera curva, la superior. Según esta primera curva, ¿no? No hace falta que el cliente esté satisfecho para que recompre. ¿Cuántas empresas tienen la suerte de que ocurra esto? De hecho hay empresas que tienen esta suerte. Yo puedo estar muy caliente con mi proveedor de energía eléctrica, ¿no? Puedo estar muy caliente con él. Pero la verdad que no interesa, igual seguiré comprando porque no tengo alternativa, ¿no? Si soy un usuario doméstico y las empresas ya tienen oportunidad de cambiar de proveedor de energía. Pero en estricto claro, cuando hay monopolios naturales
cuando hay pocos competidores, cuando hay pocas alternativas, claro, a veces las empresas, cuando no hay competencia, y por eso la libre competencia es sana y es positiva finalmente para los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando no hay competencia, no hace falta que los clientes estén satisfechos para que me recompren. Las empresas no tienen ninguna motivación para mejorar. Pero eso ocurre en pocos casos, ¿no? La realidad, ¿cuál es en la mayoría de los negocios? En muchos de los negocios nos ocurre esto. Y teniendo los clientes tantas alternativas, que es bueno para los clientes, ¿no? Nosotros no podemos darnos el lujo de que el cliente no esté satisfecho porque no nos va a recomprar. Y necesitamos que esté sumamente satisfecho para conseguir niveles de recompra interesantes. Y esto tiene una consecuencia muy directa en los resultados de la empresa, porque captar un cliente nuevo es mucho más costoso que conservar a un cliente actual. Si yo consigo mantener en el largo plazo la relación con un cliente que ya me compró, ¿no? Seguramente mis resultados serán mejores que si tengo que estar buscando clientes nuevos constantemente. Bien, entonces, fíjense la relación y por qué la relevancia, decíamos al inicio, por qué es tan importante la experiencia de los clientes. Porque la experiencia influye en cómo valoran nuestros productos y servicios, es decir, en la satisfacción que tienen los clientes de los productos y servicios que les ofrecemos, ¿no? Y porque la satisfacción de los clientes tiene una consecuencia, tiene una repercusión directa en los resultados de la organización. ¿Bien? Ahora quiero que cada uno se pregunte lo siguiente, ¿no? Porque ya entendemos que es importante, ¿no? Pero que sea importante no quiere decir que sea fácil hacerlo. A veces cuando nos lo planteamos encontramos dificultades. ¿Qué dificultades han encontrado en la gestión de la experiencia del cliente? Porque gestionar la experiencia del cliente no es sencillo. No es sencillo en absoluto. Y hay una serie de elementos que llevan a que sea complejo hacerlo. El primero es el siguiente, ¿no? El primero es el siguiente, que el cliente interactúa con la organización en diferentes puntos de contacto. En algún momento con un vendedor, por ejemplo, o en otro momento con la central telefónica, o porque llamó o porque lo llamamos. Independientemente de que sea propia de la empresa, sea personal de la empresa quien contacta al cliente, o sea un call center contratado para el cliente es un punto de contacto con la empresa. O si lo que vendemos son productos que se venden a través de canales de distribución de consumo masivo, por ejemplo, porque nos encuentra en el punto de venta. O porque nos encuentra por medios digitales, o en medios impresos, o digamos, en medios de difusión masiva, o porque va a las instalaciones, va a nuestras oficinas, a nuestras instalaciones. El cliente interactúa con nosotros en diferentes puntos de contacto, y cada punto de contacto influye en la experiencia que el cliente tiene con la organización. Porque de nada sirve que nuestros productos sean maravillosos si el vendedor le pareció un pesado. O de nada sirve que nuestros productos o servicios sean maravillosos, ¿no? Si es que lo andamos martirizando constantemente, haciéndoles llamadas que nunca solicitó para ofrecerle productos que probablemente ya tiene, ¿no? Y entonces, cada distinto punto de contacto va a influir en la experiencia que el cliente tiene con nosotros. Y va a influir entonces en la satisfacción que va a tener de la relación que tiene con nosotros. Muchas veces en las empresas, para cuidar esto, nos planteamos hacer encuestas de satisfacción que van con preguntas como la siguiente, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con la página web? ¿No? ¿Qué tan satisfecho estás con las instalaciones? ¿Qué tan satisfecho estás con el personal con la atención del personal en la tienda? ¿Qué tan satisfecho estás con la atención del personal en la caja? ¿Qué tan satisfecho estás con el servicio de despacho? Y las respuestas o pueden ser binarias: estás satisfecho, estás insatisfecho, o en una escala, y finalmente se suele tomar el top to box, y resulta que llegamos a la conclusión, por ejemplo, que más del 90% de los clientes está satisfecho con la página web. Y que más del 90% de los clientes está satisfecho con las instalaciones. Y que más del 90% está satisfecho con el personal de la tienda. ¿A qué conclusión llegamos cuando
cuando vemos resultados como estos. Yo he visto muchas empresas que reciben resultados como estos y lo que hacen es felicitarse. Y están constantemente, ¿no? Y a veces son encuestas que se hacen una vez al año y cuando llega la revisión, a veces esto llega al directorio porque es un tema muy relevante, cómo es la satisfacción de los clientes, y se informa al directorio, fíjense, más del 90% de los clientes están satisfechos con cada uno de los puntos de contacto. Y en ese momento la gente se felicita, ¿no? Y si alguien pregunta, oye, ¿y qué aprendemos de esto? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? ¿No? Las preguntas que automáticamente salen con resultados como estos son las siguientes. ¿Hace falta mejorar? Si ya más del 90% de los clientes están satisfechos, ¿de verdad es necesario? ¿A cuánto lo queremos llevar? ¿Será posible llegar al 100? ¿En qué tendríamos que mejorar si somos buenos en todo? No hay ningún punto de contacto donde tengamos un desempeño bajo. Si hubiera alguno que tuviera un desempeño bajo, todavía, pero todos están por encima del 90%. ¿En qué vamos a mejorar? ¿No? O también la pregunta, ¿es rentable mejorar? Porque siempre habrá clientes especiales. Y si vamos a cambiar para satisfacer y tener contento hasta el último de los clientes, hasta el último de los especiales de nuestros clientes, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Vale la pena o no vale la pena? Estas son preguntas que de manera bastante frecuente nos hacemos en las empresas. Y lamentablemente esto parte de una visión equivocada, porque claro, al hacer la encuesta de esta manera, lo que finalmente estamos haciendo es engañarnos, porque la realidad que puede haber detrás es perfectamente la siguiente, que más de la mitad de los clientes estén calientes con nosotros. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque probablemente ese menos del 10% que estaba muy caliente con el servicio de despacho, probablemente en todo lo demás le fue bien. Pero solamente le fallamos en el despacho. Pero eso es suficiente para que esté caliente con nosotros. Y es suficiente para que busque alternativas y no nos vuelva a comprar. Pero a otro cliente no le fallamos en el despacho. A otro cliente le fallamos en la tienda. Y ojo, y algunos de los que le fallamos en la tienda ni siquiera nos compraron, así que tampoco podrían valorar el despacho. Valoran el despacho los que terminaron comprando. Y entonces, si lo ven, si dependiendo de cuántos puntos de contacto estamos evaluando, y lo más probable es que le hayamos fallado a cada cliente en un punto de contacto, en dos puntos de contacto, pero no le fallamos en todos al mismo cliente, ¿no? Es perfectamente posible que por distintas razones, más de la mitad de los clientes estén calientes con nosotros, pero nuestra encuesta no nos permite identificarlo. Y nosotros seguimos pensando que somos buenísimos en todo. Pero lo que estamos haciendo es engañarnos. Y no estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo con la experiencia del cliente. Bien. Algo que hay detrás de esto, ¿no? Porque, claro, ustedes me dirán, ¿cómo es posible que a un cliente le fallemos de tal manera en un punto de contacto para que eso sea suficiente para que esté caliente con nosotros, pero a los demás clientes no le fallamos de esa manera? Puede ser un problema del proceso, en una circunstancia particular. Pero también puede ser que lo que está ocurriendo es lo siguiente, y esto pasa. Distintos clientes esperan cosas distintas de cada punto de contacto. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense un proceso de compra que vaya de esta manera. El cliente identifica la necesidad, ¿no? Identifica la necesidad y dice, quiero comprarme algo, necesito comprarme algo porque, digamos, porque tengo esta dificultad, quiero resolver este problema, lo que fuera, ¿no? Entonces, identifica la necesidad. Luego el cliente, a partir de identificar la necesidad, investiga en Internet. Y después de haber investigado en Internet, va a la tienda a comprar. ¿Se imaginan alguna ruta de estas? Pasa muchas veces en, por ejemplo, productos
productos tecnológicos, ¿no? Investigo en internet antes de ir a la tienda para saber qué estoy buscando. O les voy a dar otro ejemplo. Esto es típico de la compra de automóviles. Es muy raro que el cliente vaya a la tienda, al dealer, al showroom de autos, ¿no? Si es que antes no investigó en internet las diferentes alternativas que hay. Ahora quiero que se planteen este otro viaje, ¿no? El cliente identifica la necesidad, busca en la tienda y luego compra en internet. ¿Se les ocurre esto también? Esto pasa mucho en tecnología, por ejemplo. Pasa mucho en tecnología. Identifico la necesidad, tengo una idea, quiero comprarme una computadora. Pero si la veo solamente por internet, yo no sé cuánto pesa, yo no sé qué tan firme, yo no sé cómo se sienten las teclas. O si el tamaño que me están diciendo es el tamaño preciso, es lo que necesito. Sí me gustaría ir y probarla antes de comprar, y ya no hace falta, como puedo esperar, porque depende de las circunstancias, a veces puedo esperar, otras veces no puedo esperar, como puedo esperar la compro por internet porque a lo mejor recibo un descuento y no me interesa comprarla en ese momento en la tienda. Entonces fíjense que estamos hablando acá, perdón, estamos hablando acá de dos rutas, de dos viajes de compra distintos, y fíjense en el cliente que investiga en internet para comprar en tienda y el cliente que busca en tienda para comprar en internet. Estos señores esperan cosas distintas del internet. Por ejemplo, el cliente que busca información de los autos en internet antes de ir al dealer, ¿no? Lo que está esperando de internet es información de los productos, información completa incluso que le permita comparar. Mientras que el cliente que buscó en la tienda y decidió en la tienda para luego comprar en internet, lo que está buscando el internet no es buscar ningún comparativo de productos, lo que está buscando es una transacción fácil, que no sea compleja, que la perciba segura, que no le genere dudas de si está bien que ponga su tarjeta de crédito o no ponga su tarjeta de crédito. Y lo que espera de la tienda uno y otro cliente también son cosas distintas. Mientras que el cliente que busca en la tienda para comprar en internet lo que quiere es probar, tocar el producto, el cliente que busca en internet para comprar en la tienda lo que busca es que se pueda completar la compra. Piensen en el cliente que compra de tecnología. Eligió la computadora en internet, ¿no? Pero no quiere esperar unos días, quiere la computadora ya. Entonces se va a la tienda para poder llevársela en ese momento a su casa, ¿no? Este señor en la tienda no le interesa que vengan a ofrecerle nada ni que se la demuestren. No le interesa cuando viene el vendedor a decirle, pero ya ha considerado además comprar el antivirus y comprarle esto y lo otro, pero ¿por qué no prueba esta otra computadora? El señor no quiere, él ya tomó su decisión, él quiere que le cobren para poder llevarse el producto. Mientras que el que buscaba en tienda lo que quería es tener el producto en la mano, no detrás de una vitrina y tener que pedir a alguien que venga a buscar una llave para poder abrírselo. Fíjense que la experiencia que puede tener de la misma situación, de la misma tienda, del mismo personal atendiéndolo, el que vino para concretar, para pasar la tarjeta de crédito y que le entreguen el producto, respecto al que vino a probar, ¿no? Pueden ser opiniones completamente distintas con el mismo producto. Entender qué es lo que quiere el cliente de cada uno de estos procesos es muy importante. Esto lo entendió una distribuidora de vehículos en Chile, que entendió que el cliente investiga en internet para comprar en la tienda, porque en internet hace todas las comparaciones, toda la investigación de las características de los vehículos, y viene a la tienda para hacer fundamentalmente algo, poder subirse el auto y finalmente tocarlo, para ver si el auto lo siente o lo huele, lo siente, lo toca, ¿no? Para finalmente decir si este es el auto que quiero, ¿no? Entonces, este dealer de automóviles se dio cuenta que habían hecho todo al revés.
Porque ¿qué era lo que tenía? Tenía una página de internet que no era amigable, que cuando querías información sobre el vehículo, te ponía una ficha de datos de contacto, ¿no? Dice, llena todos tus datos para enviarte el brochure. Y en realidad no era para enviarle el brochure, era para que un vendedor lo contacte. ¿No? Y eso no quiere el cliente quería ver la información de los vehículos en internet. Y claro, y después de que este cliente llegaba a la tienda, tenía vendedores expertos en fierros que le empezaban a hablar al cliente de todas las características técnicas del vehículo y se terminaron dando cuenta que el cliente que llegaba a la tienda ya había hecho su tarea antes y conocía del vehículo más, incluso más que lo que conocía el vendedor, no por ser más experto en el vehículo, sino porque el señor había investigado aquello que era relevante para él y había comprado el vehículo con las alternativas que eran las que él estaba considerando. ¿Qué fue lo que hizo este dealer de vehículos? Cambió su página web y en vez de poner una ficha de datos para que la llenen para recién darle la información, dice, no, información abierta, yo quiero que vean la información porque quiero que esto no sea un obstáculo para que finalmente terminen en mi tienda. Y si podemos poner los comparativos con otros vehículos y otras marcas, también pongámoslo ahí para facilitar esa etapa. Y cuando venga a la tienda, no nos interesa tener al sabelotodo de mecánica y de los vehículos. Necesitamos a alguien que ayude al cliente a que rápidamente se pueda sentar en el auto que quiere probar. Y con este cambio, entendiendo lo que cada cliente espera de cada punto de venta, lograron hacer crecer mucho sus ventas. Distintos clientes, decíamos hace un rato, esperan cosas distintas de cada punto de contacto, ¿no? Pero además, distintos clientes esperan cosas distintas de cada punto de contacto en circunstancias distintas. Porque puede ser incluso para la compra del mismo vehículo, recuerden el caso de la computadora, ¿no? Y lo otro es que la secuencia de puntos de contacto cambia en circunstancias distintas. ¿Por qué digo esto? Porque esto hace compleja la gestión de la experiencia. Un ejemplo bastante común cuando se habla de gestión de la experiencia es el caso de Starbucks. Starbucks tiene dos tipos de clientes. El que va a Starbucks para quedarse dentro de Starbucks y el que va a Starbucks de paso para llevar, ¿no? Ahora imagínense a estos dos clientes en la caja. Estos dos clientes esperan cosas distintas de la caja. El que va a Starbucks para quedarse espera que en la caja le conversen, ¿no? Que le permitan pensar en cómo personalizar su bebida, y entonces la verdad que no está apurado porque la atención sea rápida, mientras que el que va a Starbucks para llevar quiere que la caja sea una atención muy rápida y no le hagan perder el tiempo, porque en realidad él lo que quiere es el café para llevarlo a la oficina o a donde fuera. Y fíjense la dificultad que tiene Starbucks porque es una situación bastante peculiar, porque atender bien a un cliente, hacer que la cola corra rápido, implica atender bien a uno, pero atender mal al otro. Y viceversa. Hacerle la conversación al cliente que está para llevar y que personalice su bebida y darle más opciones. Y si te equivocas, no te preocupes, piénsatelo bien, ¿no? Atender bien a ese cliente implica hacer esperar al otro que está apurado. Entonces, fíjense cómo la gestión de la experiencia tiene varios matices que lo hacen más complejo. Decíamos lo primero, el cliente interactúa con múltiples puntos de contacto. Luego resulta que cada cliente espera cosas distintas de cada punto de contacto. Y luego resulta que en circunstancias distintas esperan cosas diferentes de cada punto de contacto. Entonces, fíjense que todo esto hace que gestionar la experiencia sea un reto. Lo que va a presentar a continuación es una propuesta, es un esquema, ¿no?, sobre cómo plantearse gestionar la experiencia del cliente. Lo primero es entender que no todos los clientes son iguales. Entonces tenemos que pensar en la gestión de la experiencia por segmento. Y lo segundo que tenemos que preguntarnos es ¿en qué proceso está el cliente? Porque ya decíamos que los clientes esperan cosas distintas según lo que está haciendo, según las circunstancias. No es lo mismo el cliente que está comprando que el cliente que está haciendo un reclamo.
No es lo mismo el cliente que está comprando por primera vez que el cliente que está comprando complementos o está haciendo una recompra. Entonces, a esto le llamamos el journey. Ahora voy a profundizar en eso. Entonces, esto hay que gestionar por segmento de clientes, por circunstancia del cliente. Y se plantea hacer la siguiente reflexión. Si yo me estoy planteando para un segmento determinado una circunstancia concreta, mapeo cuáles son los puntos de contacto por los que va a pasar el cliente. Evalúo cuáles son las alegrías y frustraciones que puede tener el cliente en cada punto de contacto. Evalúo no solamente cuáles son las alegrías y frustraciones potenciales, sino cómo me estoy desempeñando yo. ¿Le estoy causando alegrías o le estoy causando frustraciones al cliente cada vez que se encuentra conmigo en ese punto de contacto? Y si hay ocasiones en que le estoy generando frustraciones, identifico mis oportunidades de mejora. Identificadas mis oportunidades de mejora, para validar que las mejore, identifico algunos indicadores, unos KPIs, ¿no? ¿Bajo qué indicador puedo evaluar si mejoré o no en este punto? Y luego me planteo proyectos concretos, iniciativas para mejorar. Vamos a ir paso por paso. Existen distintos segmentos de clientes, ¿no? Y diferentes formas de segmentar. Tenemos que buscar la manera relevante, ¿no?, en que puedo segmentar a los clientes, pero que sea relevante para la gestión de la experiencia. Y me planteo sobre qué journey voy a actuar, sobre qué journey voy a plantearme la gestión de la experiencia, porque no puedo plantearme todo de manera integral porque las circunstancias son distintas, ¿no? ¿Qué es el Customer Journey? Es la secuencia de puntos de contacto por los que el cliente pasa en un proceso específico. Y estos pueden ser, como decía hace unos momentos, la compra del producto o servicio es un journey, el uso del producto o servicio puede ser otro, la compra de adicionales puede ser otro, el pago del servicio cuando yo, digamos, tengo pagos recurrentes, por ejemplo, porque el cliente es el socio de mi club, es un socio del club, o porque el cliente tiene una relación de muy largo plazo conmigo. Entonces, un suceso recurrente puede ser el pago del servicio. Otro journey puede ser la baja de un servicio, ¿no? A veces los clientes se terminan dando cuenta de cuán orientada el cliente está a la organización cuando tratan de darle de baja el servicio. O, por ejemplo, la presentación de un reclamo. ¿De qué journey estamos hablando? Porque la manera de gestionar cada uno de estos journeys es completamente distinta. Entonces, segmento por segmento, journey por journey. Primer punto. Segundo punto, identifico cuáles son los puntos de contacto. Tengo que mapearlo. Y el cliente que está reclamando, primero, ¿por dónde pasa? Primero, ¿por dónde pasa? ¿Viene de frente a la oficina de reclamos? ¿O antes tiene que darse cuenta que la central telefónica donde atendemos esto, él no tenía idea de por dónde era? Y no se entera, y entra a la página web y no lo encuentra. Y no se entera de cómo llegar a la persona indicada hasta que no hace un reclamo público en una red social. ¿Está pasando eso? O yo le estoy facilitando al cliente, ¿no?, canalizar que si tienes un problema, esta es la manera de comunicarte con nosotros. Pero ¿por qué pasos pasa el cliente? Identificar que tiene el problema, identificar cómo comunicarlo, la comunicación misma, la respuesta ¿cuál es esa secuencia? ¿Cuál es esa secuencia de puntos de contacto, ¿no?, por la que pasa el cliente cuando está en este proceso? Y luego, ¿cuáles son las alegrías y frustraciones potenciales? Y esto es un poco más difícil de entender, y esto implica tener mayores insights del cliente y del proceso por el que está pasando, ¿no? A modo general, en diferentes industrias, los clientes son especialmente sensibles a diferentes cosas. Por ejemplo, en la industria de comunicaciones, los clientes son especialmente sensibles a la confiabilidad. Nos perdonan muchas cosas. Nos perdonan que nos demoremos en instalar el servicio. Nos perdonan un error en la facturación, pero lo que no nos perdonan es que cuando quieren hacer una llamada, la llamada no funcione. O cuando están en medio de una reunión, el internet les falla. Eso no nos perdona el cliente, ¿no? Hay otras categorías donde lo importante es la facilidad de uso. Hay otras categorías donde lo importante es la conveniencia.
O por ejemplo, si somos retailers, hay categorías donde lo importante es el surtido. No importa qué tan fácil sea la transacción, no importa qué tan bonito sea el local, pero tiene que estar bien surtido. Porque el segmento es como es el segmento, porque la categoría es como es la categoría. Algo, digamos que el último año ha sido muy evidente para todos, ¿no? Hay categorías donde la empatía es fundamental. Nosotros podemos entender que el hospital está saturado, ¿no? Y podemos entender que no son capaces de atendernos, ¿no? La clínica y el hospital de emergencia, que no tienen capacidad para atendernos a la velocidad que querríamos, pero lo que no perdonamos es la indolencia, es que no le importe. Porque si percibimos que están haciendo lo mejor que pueden y que de verdad le preocupa y de verdad lamentan no poder atendernos, nuestra experiencia es completamente distinta que cuando recibimos esa respuesta de no hay, lo siento, chao, vete a otro lugar, ¿no? La empatía en servicios de hospitalidad, en servicios de salud o incluso en servicios funerarios, ¿no? La empatía es fundamental, es más importante que en muchos otros aspectos. En otras categorías el nivel de respuesta. Entonces, fíjense, dependiendo de la categoría en que estemos y dependiendo de las circunstancias del cliente, el cliente es especialmente sensible a distintos aspectos, a cosas distintas, que son lo que nos pueden identificar cuáles son las alegrías y las frustraciones. Es que a este cliente no le puedes fallar en esto, porque ahí sí se calienta. Le puedes fallar en muchas otras cosas y no le va a dar tanta importancia, pero en esto no podemos fallar. Tenemos que ser capaces de identificarlo. Y una manera que yo he encontrado útil de tanto de identificar cuáles son las alegrías y frustraciones potenciales como evaluar nuestro desempeño actual es a través de las encuestas del Net Promoter Score. Es otra manera de hacer encuestas de satisfacción del cliente que ya se usan hace muchos años y seguramente la mayoría han recibido preguntas como esta, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tan probable es que nos recomiende un familiar y amigo? ¿No? Esta encuesta tiene dos cosas interesantes, además de ser muy ácida porque considera promotores solamente a los que responden 9 y 10 y se le resta a todos los que están calientes con nosotros, que son los que responden entre 1 y 6, ¿no? Más interesante para efectos del objetivo que nos convoca ahora, que es de gestionar la experiencia del cliente, es la segunda pregunta. Porque a todos los que no respondieron 9 o 10, a todos los que respondieron hasta 8, se les hace una segunda pregunta que es, ¿en qué podemos mejorar? Pregunta abierta, que muchas veces no nos gusta hacer, porque es difícil de procesar, ¿no? Y a los que responden 9 o 10, se les hace una segunda pregunta. ¿Qué es lo que hacemos también? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda pregunta, que es mucho más importante que la primera? El objetivo es que aquel cliente que está caliente con nosotros, porque no nos puso 9 o 10, ¿okay? Aquel cliente que no está caliente con nosotros, cuando le preguntemos en qué podemos mejorar, sin plantearle categorías a priori, sin que nosotros hayamos supuesto ¿y qué podría ser? No. Sí. Preguntas abiertas, tengan la seguridad que el cliente centrará su respuesta en aquello que de verdad le molestó. Y los aseguro porque lo he visto en diferentes industrias, nos llevamos sorpresas. Y resulta que al cliente le molestaba mucho cosas que nosotros no consideramos que fueran importantes para él. Y lo mismo en el 9 y 10. Le preguntamos al cliente, ¿qué es lo que hacemos tan bien? Y a veces nos llevamos sorpresas porque resulta que el cliente está valorando algo que para nosotros no era tan importante. Nosotros estamos obsesionados con el tiempo de respuesta, con la puntualidad, con la sonrisa, y el cliente está valorando muchísimo más un aspecto que no teníamos mapeado en absoluto. Pero resulta que para el cliente es importante. Entonces, solamente a modo de ejemplo, esta es una herramienta ya bastante difundida, nos puede servir para entender alegrías, frustraciones potenciales, así como evaluar nuestro desempeño actual en determinados hitos. Cosa que no nos permiten las encuestas tradicionales donde nos preguntan, ¿y qué tal el servicio en caja? ¿Y qué tal no sé qué? ¿Y qué tal no sé cuántos? Porque claro, muchas veces como hacemos las preguntas
ya muy direccionadas, resulta que omitimos un aspecto que era importante para el cliente. Y que nosotros lo hicimos de esa manera porque queríamos evaluar al responsable del área, pero para el cliente eso es irrelevante. ¿Bien? Muy bien. Siguiente paso, identificadas nuestras alegrías y frustraciones, entender nuestro desempeño actual, entender qué oportunidades de mejora tenemos, cómo vamos a medir esas mejoras, ¿no? Y plantearnos proyectos concretos. Quiero compartir con ustedes un ejemplo y para que vean, hasta ahora hemos hecho muchos ejemplos, los ejemplos sencillos que he comentado son ejemplos donde los clientes finales son personas, ¿no? Donde los clientes finales estamos hablando del mundo B2C, pero esto también funciona para el B2B. Interfono es un operador telefónico, ¿no? Que da sus servicios en la nube y que una de las cosas que plantea es, en vez de tener tu central IP, ¿no? Porque es con telefonía IP, en vez de tener tu central IP instalada en tu oficina, en tus instalaciones, la central IP va a estar en la nube y la puedes administrar todo a través de Internet. ¿Ok? Tiene una serie de ventajas que son sus argumentos para ingresar a un cliente, que no es el aspecto más relevante ahora, ¿no? Pero una de las cosas que identificó, ¿no? Dentro de sus journeys es que solían tener un gran problema, ¿no? Cuando una empresa que migra de una central IP física a la central de interfono, ¿no? En el journey de la contratación de servicios, la migración de interfono, se dieron cuenta que donde tenían un problema serio no era ni en la venta ni en la instalación, sino el primer gran problema que tenían, que era, digamos, que potencialmente hacía que se pierda el cliente, era un hito significativo, el primer uso de los terminales por parte de los usuarios. Porque fíjense que quien decide contratar el servicio y migrar de la central física a la central en la nube no es el usuario, es muchas veces el área de sistemas, ¿no? A veces puede haber otra área de logística involucrada, pero muchas veces es el área de sistemas porque además estamos hablando de herramientas de comunicación, ¿no? Pero no es el usuario. Y claro, y el gran problema cuando ya se instaló todo y los usuarios dicen, ese servicio es una porquería, no me funciona. ¿Qué fue lo que descubrieron al plantear esto? Y quiero ilustrarlo con dos experiencias de implementación, fíjense. Una primera implementación, una implementación progresiva. El cliente decía, mira, vamos primero por los anexos del quinto piso, luego cambiemos los del cuarto, luego los del tercero, luego los del segundo, luego del primer piso. O primero en esta área, primero en la central, después los almacenes, después, ¿no? Y además decían, mira, y como ahora tenemos nuevas posibilidades, vamos a cambiar los números de anexo, ¿no? Y además, resulta que el terminal es distinto, porque como es una tecnología distinta, vamos a usar terminales de otra marca que tienen funcionalidades distintas, funcionan diferente. No, pero no te preocupes, vamos a darle al cliente un manual de uso del terminal. ¿Cómo es el manual? Un cuadernillo de 200 páginas. ¿Qué les parece esta? En contraste con esta otra. Una distinta experiencia de implementación. No progresiva, todos cambian al mismo tiempo. Y vamos a hacer algo. Aunque sea una buena idea cambiar los números de anexo, ¿no? Aunque sea una buena idea cambiar los números de anexo, no lo vamos a hacer en este momento. Porque ya tienen suficiente los usuarios con cambiar de terminal, con cambiar de aparato, ¿no? Como para que además de cambiar de aparato, les pidamos, ahora apréndete nuevos números o échate a buscar nuevos números cada vez que quieras llamar. Entonces, no, misma numeración de anexos. ¿Y manual de uso del terminal? No les vamos a dar el manual de uso del terminal, eso está muy bien para el área de sistemas, pero vamos a hacer un manual muy sencillo, vamos a facilitarle las cosas a la gente. Una sola página impresa, no por digital, no por PDF, algo que lo puedan tener al costado del terminal a la mano para que no tengan que ponerse a buscarlo cada vez que lo necesitan y solo con las funciones básicas. Ya si luego hay algo más sofisticado ya que lo vean, pero para lo que usan en todos los días, las funciones básicas tienen que estar ahí. Al reconocer esta empresa, ¿no? Que
este hito era importante y cuáles eran las frustraciones y las alegrías del usuario final. El no poder concretar su llamada. Mi teléfono funcionaba bien, yo quería hablar con Pedro y yo lo levantaba y marcaba el anexo porque me lo sabía de memoria y todo funcionaba. Y si llegaba una llamada a la persona que trabaja al costado y yo quería jalar la llamada, yo solamente presionaba un determinado botón y jalaba su llamada. Ya lo tenían todo resuelto, claro, les cambiamos los números, les cambiamos el aparato, les cambiamos el proceso y no se lo hacemos fácil, estos señores terminan diciendo, esto es un desastre, ¿para qué cambiaron? Entonces, al reconocer eso, se plantearon una mejora. Cambiemos el modelo de implementación. Y eso fue lo que se encontraron, una oportunidad de mejora, definieron un KPI para medirlo y un proyecto, para que las nuevas implementaciones sean bajo este nuevo esquema. Y resolvieron muchos problemas. Bien. Ahora, algo que había que reconocer acá, y esto lo pongo solamente a modo de ejemplo, lo que el usuario no perdona, claro, hay muchas dificultades por las que pueden estar dispuestos a superar, pero el usuario no te perdona si se cae el sistema. Y si se cae el sistema, luego empiezan una serie de problemas, ¿no? Porque, ojo, no solamente el usuario, sino lo que el área de sistemas no perdona, porque el usuario le reclama sistemas, dice, oye, ¿por qué cambiaste de proveedor? ¿Por qué cambiaste de sistema? Ahora no puedo hacer esta llamada, está hablando con un cliente, se nos va a caer el negocio, ¿no? Y entonces, claro, esto lleva también que la gestión de la crisis también es una gestión de una experiencia, ¿no? Cuando hay una crisis, se cae el servicio. Bueno, ¿cómo identificamos y resolvemos el problema? ¿No? Con mucha presión, porque esto es en vivo, y mientras más clientes tienes es más complejo. Y cuidado con ese momento estar pensando no, pero esto es tu culpa, porque claro, puede ser verdad, es culpa del cliente. Pero en el momento en que tiene el problema no le puedes decir, sí, pero yo te dije. No, no, en ese momento hay que resolverlo. Porque la crisis es un journey distinto. Y hay que plantearse también gestionarlo. Bien, señores, algunas reflexiones finales para pasar a las preguntas, ¿no? Algunas ideas que sirven pensando en la gestión de la experiencia del cliente. El concepto del Customer Journey es la secuencia de puntos de contacto por los que el cliente pasa en un proceso específico, ¿no? Sirve para vender porque si el journey es de compra, yo me puedo plantear acciones para vender, ¿no? Pero, y lo que nos convoca en esta reunión es, sirve para gestionar la experiencia. Bien. Sirve para gestionar la experiencia, ¿por qué? Porque la experiencia no depende de interacciones aisladas del cliente con la organización, sino del conjunto y del motivo por el cual el cliente está interactuando con la organización en ese momento, porque según eso, el cliente será sensible a aspectos distintos. Según eso, habrá aspectos distintos que tenemos que cuidar, ¿no? Recordemos, y todo esto es importante, volvamos al punto inicial, porque la experiencia, sea positiva o negativa, va a influir en la valoración que los clientes hacen de nuestros productos o servicios. Dos ideas finales. Tener operaciones afinadas en cada punto de contacto no significa que la experiencia del cliente será positiva. ¿No? Tener las colas que avanzan más rápido no quiere decir que el cliente quería que le conversen y que tengan un gesto con él esté más contento, porque lo que buscaba no era velocidad, te estaba buscando otra cosa. ¿Ok? Y finalmente, gestionar la experiencia del cliente involucra a toda la organización, porque todos van a influir en la experiencia del cliente. Y por lo tanto, si queremos plantearnos gestionar la experiencia del cliente, y esto no es algo aislado, no es algo que le podamos delegar a un área, esto requiere el liderazgo de la gerencia general. Bien, señores, acá a su disposición para las preguntas que puedan tener. Raúl, muchísimas gracias, la verdad ha sido una excelente exposición. Crody Solórzano pone muchas gracias, excelente exposición. Y tenemos también algunas preguntas, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, quisiéramos comentarles a los aquí presentes que vamos a enviar en el chat un link para recibir más sugerencias de temas hacia adelante. Nos encantaría, por favor, que nos ayuden respondiendo, es bastante breve. Y
Para pasar a la ronda de las preguntas, voy a tomar la primera pregunta aquí en la sección de preguntas y respuestas. Es una pregunta de Patricia. ¿Cómo mejorar la gestión del servicio del cliente en el caso de colegios privados diferenciados? Por ejemplo, un colegio solo de mujeres. Infinitas gracias por la capacitación, pone también. Muy bien, muchas gracias, Roger. Gracias, Patricia, por la pregunta. Fíjate, lo que ocurre es que cómo mejorar la gestión del servicio va a depender, ¿no? Va a depender de cuál es el diagnóstico actual. Tenemos que partir por entender qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo no tan bien desde la perspectiva del cliente para a partir de ahí decir, bueno, entonces en esto mejoramos. Seguramente dos organizaciones distintas, ¿no? Dos organizaciones distintas, pueden ser colegios diferenciados. Seguramente, digamos, su diagnóstico será diferente, ¿no? Sea porque ya operan de manera distinta, o sea porque el segmento de padres de familia a los que se dirigen, a las familias a las que se dirigen, tienen expectativas distintas del colegio. Entonces, no hay una receta que diga, no, es que el colegio tiene que gestionar sus operaciones, su servicio de esta manera, porque no hay una sola forma de hacerlo. Empecemos, mi respuesta, Patricia, empecemos por el diagnóstico, ¿no? Del segmento al que nos dirigimos y de los journeys que son más relevantes, ¿cómo lo estamos haciendo? Para iniciar un diagnóstico, si no lo tienen, una encuesta Net Promoter Score nos puede dar algunas ideas. Nos puede dar algunas ideas en el sentido de que si los padres empiezan de manera recurrente, ¿no? Y son muchos los padres que empiezan a decir, mira, es que esto me tiene a mí muy caliente. O esto otro yo lo valoro mucho. Ya nos van dando ideas de qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de las familias que atendemos, y entonces nos podemos plantear cómo mejorar esa gestión del servicio. Excelente, Raúl. Hay una pregunta que sí había quedado desde el correo y es, nos has explicado el Net Promoter Score. Si podrías brevemente cerrarnos un poco la explicación, esta diferencia que se hace entre los que están más adelante en la escala, los que están menos, cuál es el rango idóneo, solo para cerrar las ideas y llevarlo bien aprendido de la sesión. A ver, el Net Promoter Score pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de recomendar? ¿No? Ojo que no pregunta qué tan satisfecho estás, sino pregunta qué tan probable es que me recomiendes. Esto tiene una connotación especial, porque cuando una cosa es que yo esté satisfecho y vuelva a comprar, y otra cosa es que sea capaz de recomendar. El recomendar implica algo más, porque el que recomienda empeña también su prestigio personal. Entonces estamos pidiéndole un poquito más al cliente cuando le preguntamos, ¿y nos recomendarías? ¿Okay? Entonces es una pregunta algo más ácida, primer punto. Segundo punto es relativo a las escalas, ¿no? Y esto tiene que ver con la investigación original, ¿no? del Net Promoter Score, es ¿qué significa que alguien responda 1? ¿Qué significa que alguien responda 2? ¿Qué significa que alguien responda 6? Y lo que encontraron los autores de esta forma de evaluar, ¿no? Si los clientes son o no son promotores, lo que encontraron es que en realidad un cliente que te responde entre 1 y 6 es un cliente que está caliente contigo. Es un detractor, que si tiene la oportunidad de hablar mal de ti, lo va a hacer. ¿Ok? Fíjense que hay un sesgo. Fíjense que el promedio, el indiferente no está en 5. El indiferente está más en el 6, en el 7 y el 8. Porque las personas tenemos esta tendencia a dar feedback positivo. Yo me siento incómodo de decirle a alguien que está mal. Entonces claro, está mal, pero tampoco le voy a poner 1, pues le pongo 6. Pero lo que esto refleja realmente es que estoy caliente con él. Y solamente los que van a ser promotores, los que cada vez que tengan oportunidad de hablar bien de nosotros lo van a decir y lo van a recomendar, son los que me responden 9 o 6. Esto tiene que ver con la investigación original y cómo encontraron qué significa que alguien dé un determinado puntaje.
¿Ok? Ese es el primer punto. Entonces, esas son las referencias. El indicador se calcula de esta manera, es la diferencia entre el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Y acá buscar un estándar, decir, yo quiero que sea esto 100%, eso es el ideal, que todos sean promotores y que no haya ningún detractor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad? Dependiendo de la categoría en que estemos, dependiendo de qué segmentos de clientes a qué segmentos de clientes nos dirijamos, dependiendo y pensando en esto de segmentos, dependiendo si yo voy a muchos segmentos o si me especializo en un nicho determinado, ¿no? El estándar que va a ser relevante para mí puede ser diferente. Para algunos serán puntajes algo más altos, puntajes más bajos. En mi experiencia, lo que resulta muy útil es ver la tendencia. Si empezamos a utilizar encuestas como estas, a lo que tenemos que apuntar es a que nuestro Net Promoter Score en el tiempo mejore y que no se deteriore, porque al menos ya tenemos esa línea base. ¿De dónde partimos nosotros? ¿Ok? Lo que hacen algunas empresas también es evaluar el Net Promoter Score de sus competidores, ¿no? Porque dicen, digamos, y eres cliente de tal, ¿no? Y lo recomendarías, no lo recomendarías. Y entonces, eso también nos da una referencia. Nuestro Net Promoter Score está mejor o peor que el de nuestros competidores. Son referencias que nos podemos, digamos, que van a ser relevantes para nosotros. Y el siguiente punto es el de la segunda pregunta que les decía, que para efectos de la gestión de la experiencia del cliente es fundamental, porque nos da muchos insights. Porque al hacer la pregunta abierta, el cliente nos va a hablar de aquello que era importante para él, de aquello sobre lo cual va a haber mucha sensibilidad. Este señor, cuando a las personas no nos gusta dar feedback negativo, nos gusta hablar bien. Por lo general, a la gran mayoría nos cuesta hablar mal de algo, ¿no? Sobre todo cuando pensamos, si perjudico a alguien, entonces dar un feedback negativo nos cuesta. Entonces, alguien que dé un feedback negativo quiere decir que tiene buenas razones para hacerlo. Y la segunda pregunta lo que busca es entender cuáles son esas razones, ¿no? Por eso la pregunta es directa. ¿Y qué podemos mejorar? Tengan la seguridad que el cliente les dirá aquello que de verdad le molestó. ¿Ok? Y luego, cuando les preguntamos a los que están realmente contentos con nosotros, sí, dime, ¿qué es lo que hacemos tan bien? ¿Qué es lo que hacemos tan bien? El cliente nos responderá aquello por lo cual él está tan contento y por lo cual vuelve y por lo cual empieza a recomendarnos con sus clientes. Y no necesariamente son los argumentos que nosotros utilizamos hoy día para vender. Raúl, te vamos a pedir unos minutos más de tu tiempo porque sin duda cuando el webinar es muy bueno, hay muy buenas preguntas también. Vamos a incorporar 3 preguntas más ya para cerrar. Lo habitual es hacer 5 preguntas. De María Gabriela, vamos a hacer la pregunta. ¿Consideras que para hacer el Customer Journey Map primero es necesario hacer un análisis del buyer persona de la compañía y cada cuánto tiempo consideras necesario revisar ese Customer Journey Map? Bien, miren, sobre el primer punto, más allá del buyer persona, ¿no? Porque el buyer persona es cómo terminamos perfilando y caracterizando a los diferentes segmentos de clientes, ¿no? Empezamos, y yo les decía, empecemos por identificar el segmento, ¿no? ¿Y cómo segmentar? Y esto lo vinculo rápidamente con la pregunta de, se me ocultó, de María Graciela, de María Gabriela, ¿no? Lo que no podemos hacer es pretender, ¿no? Segmentar en función a nivel socioeconómico y hacer nuestra gestión de la experiencia del cliente en función a nivel socioeconómico. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, entonces no, por ubicación geográfica, por edades, vamos a hacer el Customer Journey del cliente de tal rango de edad o del cliente que vive en tal distrito. No, esa es una segmentación que no nos sería útil. Entonces la pregunta de María Gabriela es muy pertinente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que segmentar, ¿no? Para identificar clientes que son distintos en aquello que es relevante para las decisiones que quiero tomar. Entonces, en ese sentido, sí le digo, sí, el buyer persona, ¿no? Que va a reflejar, digamos,
qué es lo que espera el cliente de nosotros, ¿no? Cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones, cómo interactúa con nosotros. El buyer persona por lo general va a reflejar estos aspectos. Es una forma de segmentar útil para plantearse la gestión de la experiencia del cliente. Y lo segundo que pregunta María Gabriela es, ¿cada cuánto tiempo considera necesario realizar una revisión del Customer Journey Map? Esto tiene que ser tan seguido como... ¿qué es lo que ocurre? Diferentes categorías tienen dinamismos diferentes, dinamismos distintos. Entonces, según la categoría en que estemos, puede demandarnos, o para clientes determinados, puede demandarnos hacer revisiones con mayor o menor frecuencia. Evidentemente, es una buena idea plantearse una periodicidad, y decir, no sé, una vez al año, en un momento que sea apropiado, vamos a plantearnos una revisión a ver si es que hubo algún cambio, si hubo algún cambio relevante a partir del cual tengamos que cambiar nuestra experiencia del cliente. Pero luego la vida es muy rica y decimos, mira, sí, me lo planteo una vez al año, pero en el camino puede haber algún suceso, ¿no? Algún suceso que cambió por completo los Customer Journeys. Por ejemplo, pensemos en lo que ocurrió en marzo del año pasado, ¿no? En marzo del año 2020. Nosotros podemos haber tenido nuestros Customer Journeys mapeados, clarísimos, y además los podríamos haber revisado en enero. Les aseguro que en enero nadie se imaginaba que íbamos a estar todos encerrados en nuestras casas en la quincena de marzo, ¿no? Y entonces los journeys que teníamos mapeados dejaron de servir, aunque los hayamos revisado hace 3 meses. Entonces, yendo a la pregunta de María Gabriela, ¿cada cuánto tiempo? Tantas veces como sea necesario. Si estamos en circunstancias en que las cosas no cambian, lo podemos espaciar. Pero si ocurren sucesos que nos dicen, oye, es que claramente el journey del cliente ha cambiado, bueno, entonces más me vale que investigue un poquito más para ver cómo estamos en estas nuevas circunstancias. Excelente. Hay una pregunta de José Luis que se refiere a lo siguiente, la atención al cliente a través de robots telefónicos o chats inteligentes exclusivamente. ¿No te parece una terrible práctica? Curiosamente, el marketing por automatizarse hace una serie de cosas que dejan este tipo de dudas probablemente. Sí, yo creo que en muchas de las implementaciones, al menos de las que me ha tocado vivir como cliente, me queda bastante claro que los criterios que deben haber primado en gran medida han sido financieros y no comerciales. Y en realidad, si bien las tecnologías nuevas pueden ser útiles para ayudar tanto a los procesos como a los clientes, hay que cuidar mucho en qué estado están en el momento en que lo ponemos en contacto con los clientes, porque seguramente genera muchas frustraciones. Entonces, un trabajo que podemos haber estado haciendo, por un lado, para mejorar la experiencia del cliente, lo podemos terminar arruinando, ¿no? Cuando salimos con iniciativas como estas, que todavía no están afinadas, todavía no están listas, ¿no? Y le podemos terminar generando una frustración tremenda a los clientes. Excelente. Y para cerrar, una pregunta de Liliana, interesante ángulo también en el caso del sector eléctrico, ¿no? Imagino se refiere al tema de servicio, ¿no? Que cómo se debe actuar cuando el cliente habitualmente cree tener la razón en un reclamo, no suele escuchar las explicaciones que se brindan, ¿no? Me imagino debe estar muy vinculado a temas de servicios públicos que tienen tanta crítica probablemente, ¿no? Sí, lo primero que yo diría es cierto que hay clientes que no entienden razones, ¿no? A ver, no, esto es una realidad también. No todos los clientes que tenemos, ¿no? Podemos asumir que son clientes que queremos tener. Entonces, sí, es una realidad factible que haya clientes que digamos, bueno, ya qué bueno que esté descontento para que de una vez se vaya, ¿no? Digamos. Pero eso no es lo habitual, ¿no? Eso no es lo habitual. Que hay ese tipo de clientes, seguro que los hay. Con lo que hay que tener mucho cuidado, y eso sí es nuestra responsabilidad, es
no caer en el facilismo de encasillar al cliente en esa categoría rápidamente sin antes haber tratado de entenderlo. Porque a veces llegamos a situaciones de entrampamiento en que el cliente no quiere escuchar nada, ¿no? Y no porque le fallamos o porque no le fallamos, sino porque en el camino, en la manera en que lo hemos tratado, ¿no? Por más que tengamos la razón, de repente al cliente lo hemos maltratado. Y si aclaramos eso, de repente la respuesta del cliente hubiera sido completamente distinta. Entonces, cuidado con encasillar al cliente. Sí es cierto que hay clientes que en algún momento nosotros podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Ya está, que se vaya, ¿no? Hay clientes que a veces se ganan eso. Sí, cuidado con no poner a los clientes en esa categoría con facilidad, porque muchas veces sí es culpa nuestra. Y los únicos que nos estamos engañando somos nosotros, porque claro, luego habrá, si se ve un buen cliente, porque nosotros no fuimos capaces de entender en qué habíamos fallado, luego seguiremos perdiendo buenos clientes por eso. Entonces, siempre es una práctica sana plantearse en qué he fallado yo, en qué he fallado yo, en qué he fallado yo, y tratar de entenderlo, porque esa es una manera de continuar mejorando. He visto una pregunta de Julio Gamboa que la respondo muy rápido, muy rápido porque entiendo que la idea no es extender mucho, pero Julio pregunta, ¿quién debe recibir la encuesta, el cliente o el usuario? Yo diría ambos. Mientras a más personas, mientras tengamos el feedback de más personas es mejor. Respuesta corta, hay una versión larga, pero para no dejar de responder eso. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Encantado de poder llegar a la comunidad de egresados de la universidad y cuenten conmigo para otra oportunidad. Muchísimas gracias.